Este es un workshop o sesión de trabajo que se presentó en el 30º Congreso Latinoamericano de Psiquiatría realizado en la ciudad de Brasilia. Dos enfoques: el trastorno de ansiedad en el marco de la última clasificación de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud, publicada en junio del 2018. El segundo enfoque: la aplicación de las terapias cognitivas de última generación en estos trastornos de ansiedad. Vamos a abordar los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son los problemas de la mente con el porcentaje más alto de presentación, es decir, un 31% de prevalencia de por vida, que quiere decir que 30 personas de 100 en algún momento de su vida van a presentar un trastorno de ansiedad. Ningún otro problema mental tiene este porcentaje tan alto. De cada 4 personas, una puede presentar en el transcurso de su vida un trastorno de ansiedad. Pero además los trastornos de ansiedad acompañan con mucha frecuencia otros problemas, como son los trastornos depresivos, los trastornos bipolares, los trastornos por utilización de sustancias, los trastornos que se presentan en la vejez. Es decir, siempre va a estar muy cercano los trastornos de ansiedad a un conjunto de problemas mentales. De aquí la importancia de abordar los trastornos de ansiedad bajo el enfoque de esta nueva clasificación publicada por la Organización Mundial de la Salud. Después de varios siglos de que los trastornos de ansiedad estaban integrados a la dimensión de la neurosis, ese cuadro complejo, descrito por primera vez por el médico escocés William Cullen por 1777, y que posteriormente, a inicios del siglo pasado, Sigmund Freud lo precisó y lo describió como manifestaciones simbólicas de conflictos entre el deseo y las defensas, es decir, un juego del inconsciente con el consciente, donde las manifestaciones que se generaban estaban dentro de la referencia de lo considerado neurosis. Aparece esta nueva clasificación que introduce elementos muy novedosos, muy versátiles y que están muy cercanos de lo más importante de la neurociencia. Estas investigaciones de la neurociencia, que permiten precisar, gracias a los estudios funcionales de imagenología cerebral, qué tipo de problema se presenta en los trastornos de ansiedad, si una fobia, un trastorno de pánico, un trastorno de ansiedad generalizada, se complementan con las investigaciones cognitivas. Dos referencias importantes: el doctor Aaron Beck de la Universidad de Filadelfia y el doctor Adrian Well de la Universidad de Manchester. Después de 28 años de la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, la número 10, aparece la clasificación internacional de enfermedades número 11, junio del 2018. Planteamientos muy versátiles, modernos, vinculados a la neurociencia, a los modelos cognitivos y las investigaciones más importantes sobre cognición, caracterizan a los trastornos de ansiedad que se evidencian y se registran en esta clasificación. E igualmente, el
DSM-5, la clasificación de enfermedades mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, actualiza y hace planteamientos muy modernos sobre los trastornos de ansiedad. En la última clasificación de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud, publicada en junio del 2018, los problemas de ansiedad se registran como trastornos de ansiedad y trastornos relacionados con el miedo. Y de las 7 categorías, las 5 más significativas son la fobia específica, la ansiedad social, la agorafobia, la ansiedad generalizada y el trastorno de pánico. En esta nueva clasificación, los trastornos de ansiedad tienen como característica que hay manifestaciones en las dimensiones cognitivas del cerebro muy importantes. Y es así como hasta podríamos metafóricamente hablar que los trastornos de ansiedad y trastornos relacionados con el miedo son enfermedades cognitivas. Uno de los enfoques más novedosos de esta nueva clasificación de trastornos de ansiedad es que es necesario que se presenten estímulos que se convierten en específico, consecuencia del diseño cognitivo de cada cerebro. El final de esta relación entre el estímulo y la respuesta particular de cada cerebro es una dimensión patológica. El humano vive comprometido de eventos en los cuales tiene que tomar decisiones, resolver problemas, donde nada es fácil, donde tiene un presente, también tiene un futuro, donde está lleno de compromisos. Se vincula con espacios, sobre todo cerrados, entrar en un ascensor, viajar en un avión. Tiene situaciones, algunas abiertas, amplias, como por ejemplo el metro. Se encuentra con objetos, animales. Tiene el vínculo social, los otros humanos. Y puede presentar también cuadros denominados ataque de pánico, mucho miedo, con síntomas corporales, sensoriales. Pero ¿por qué cada uno de estos factores o estímulos activan específicamente redes cerebrales? Porque hay una configuración cognitiva particular en cada humano. Y es la explicación por qué el contacto con objetos en un individuo no produce un cuadro de trastorno de ansiedad, mientras que en otros sí. O porque la presencia de un individuo en un ambiente abierto no produce un trastorno de ansiedad y en otros sí. Aquí entramos en la dimensión cognitiva de redes cerebrales muy específicas que responden a estímulos específicos. Los invito a hacer este ejercicio. Aquí tiene 5 trastornos de ansiedad y 6 estímulos específicos. Relacione cada trastorno de ansiedad con uno o varios estímulos específicos. Por ejemplo, agorafobia es consecuencia de el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Ansiedad social es consecuencia de cuál de estos estímulos específicos. Adelante. Aquí tienen los resultados. Reflexione y piense las decisiones que usted tomó.
Ahora entramos al mundo de las cogniciones específicas. Es lo que hace que se mantengan los diferentes trastornos de pánico. El sistema cognitivo genera ideas que mantienen, definen y establecen el tipo de trastorno de pánico. Lo invito a hacer el siguiente ejercicio. Por favor, vincule uno de estos trastornos de ansiedad con una de estas cogniciones específicas. Acá tenemos los resultados. Piense y reflexione y compare sus resultados con esta lámina. Los invito a oír con detenimiento este video. Esta paciente manifiesta sus cogniciones específicas, que son las que hacen que se genere y se sustente un trastorno de ansiedad, que es la agorafobia. Entonces yo tengo miedo de que ante una amenaza real, en lugar de yo buscar de repente correr, salvaguardar mi vida, por lo menos cuando hubo el temblor y todo lo demás, yo me desmayo, pues no pueda reaccionar de otra forma. O sea, me da mucho miedo que me vaya a morir, de que me dé un ataque al corazón. Y así nos encontramos que en la última clasificación de enfermedades mentales, los trastornos de ansiedad están muy vinculados a la dimensión cognitiva, al procesar información, que es cognición. Pero el mundo de la cognición es mucho más complejo, y cuando queremos abordar desde el punto de vista terapéutico a los diferentes trastornos de ansiedad, es determinante entrar a otra dimensión, a la dimensión de los niveles cognitivos. Vamos a descubrir 3 niveles cognitivos fundamentales para resolver las situaciones que se presentan en los trastornos de ansiedad una vez que se procesa información en este mundo tan maravilloso y complejo que son las redes cerebrales. En el nivel cognitivo 1 hay 2 situaciones que hay que resolver en los pacientes con trastornos de ansiedad. Las ideas erráticas, es decir, ideas falsas acerca de lo que me puede pasar en situaciones, lo que puede suceder si me encuentro en una circunstancia particular, lo que puede pasar si presento síntomas, como por ejemplo taquicardia, es decir, toda esa confluencia de ideas que refuerzan y complican el trastorno de ansiedad. La otra dimensión es que son respuestas totalmente automáticas. Es muy importante para el terapeuta darle la posibilidad de que el paciente descubra estas 2 dimensiones. La dimensión de las ideas erráticas y la característica de que estas ideas erráticas aparecen automáticamente, que ese automatismo se convierte en fuente de gran angustia, de gran miedo y de grandes limitaciones para resolver su vida cotidiana y diaria en el paciente. Un ejemplo bien preciso de ideas erráticas es el catastrofismo. El paciente convierte cualquier situación, cualquier evento, cualquier contacto con objetos o circunstancias o la presencia de síntomas como taquicardia, dificultad para respirar, en un hecho catastrófico, en un hecho desastroso. Allí aparecen una serie de referencias
totalmente erráticas, como por ejemplo creencias de que va a morir, de que es una fatalidad lo que le está sucediendo. Y con mucha frecuencia se suman otras ideas muy negativas y erráticas, como por ejemplo las ideas extremas o la polarización. Ya no tengo solución, la vida me llegó al fin, es imposible que salga de esto. Bien importante tener bien claro este comportamiento cognitivo del nivel 1 para resolver la situación del paciente. En el nivel cognitivo 2 hay también ideas erráticas, pero las ideas erráticas es en referencia a otra dimensión, diferente a las ideas erráticas del nivel cognitivo 1. En este caso, las ideas erráticas están vinculadas al funcionamiento de la mente. En el primer nivel están relacionadas a las situaciones, a las emociones, a los eventos que puede tener el individuo. También tenemos que la mente se vuelve muy repetitiva en el nivel cognitivo 2. Y algo determinante, esto se sustenta en que la atención está alterada. Hay un foco de atención exagerado tanto en las ideas erráticas como en la mente repetitiva. Un ejemplo de ideas erráticas en el nivel cognitivo 2 es el estar preocupado y el no puedo dejar de preocuparme. El estar preocupado, ¿qué significa? Estar preocupado me ayuda a organizar mi mente. Es el individuo que cree que si no está preocupado siempre, no puede tener control sobre su mente, sobre los síntomas, sobre las ideas erráticas del nivel 1, es decir, por ejemplo, sobre la catastrofización. Y no puedo dejar de preocuparme. Es el individuo que considera que sus pensamientos preocupantes persisten, están allí, no los puede eliminar, independientemente de cómo intente detenerlos, resolverlos. Los dos elementos están dentro del marco de las ideas erráticas de la dimensión cognitiva 2. Y en este ejemplo se evidencia lo importante que es identificar y permitirle al paciente que descubra su proceso de mente repetitiva, además de la alteración de la atención. Es decir, es un paciente que hiperdetecta e hiperfocaliza. El terapeuta le dice al paciente, se da cuenta que sus interpretaciones son catastróficas y o magnificadas, y el paciente le responde, sí doctor, me doy cuenta, pero es que no puedo dejar de pensar en eso, es la mente repetitiva. Por favor, observe este video y trate de identificar en dónde se evidencia la alteración del nivel cognitivo 1 y del nivel cognitivo 2. So you say, anyone can come. And on the big day, you get your place ready for the party. And you're really excited to see everyone. And pretty soon, the guests all start arriving. After a while, everyone you're expecting to arrive will be having a really good time. And then the doorbell goes, and you think, I wonder who that is. Must be someone I've forgotten about. And it is. Someone who you definitely did not want at the party. It's your neighbour Brian. Brian has to be one of the most annoying people you know. He's rude, grumpy, he moans a lot, and he's not so flash on personal hygiene. He's the last person you want at your party.
Before you know it, he goes straight inside without even saying hello. He goes up to your guests and he's rude. He helps himself to drinks and food. And he generally acts a little weird towards your friends. And understandably, you feel pretty upset, embarrassed and angry. And before long, you gather Brian and tell him, that's it, it's time for you to go. And you throw him out of your party. Once he's gone, you feel relieved. You go back to the party and start to enjoy yourself. But after a while, you hear the doorbell again. And when you go to check who it is, you realize Brian has come back. And before you can stop him, he opens the door and races back into the party. So you go out and get him and throw him out again. This time though, you decide you're going to make sure he doesn't come back. So you decide to stand by the door and make sure he can't get back in. And this works fine. Brian can't get back in and you feel good about this. Trouble is, you realise that all the while you're missing out on the party. You can hear everyone else outside having a good time. You want to be out of the party too. But because you can't stand Brian, you can't risk him coming back in again. And you don't know what to do. You really want to enjoy the party, but the thought of Brian being there really gets to you. After a while, you realise that, actually, this party is pretty important to you, and you want to be with your friends, at the very least just to make sure they're okay. So you decide to go back out, and you say to yourself, if Brian comes out, that's how it goes. And sure enough, after a couple of minutes, Brian comes back in and starts being annoying again. But this time, something's different. You don't ignore him, because it's pretty hard to ignore, but you decide just to get on with the party and talk with your friends, and you start to notice some interesting things. First, you find that even though Brian is still there, you're actually having an okay time. Sure, it'd be better if you went home, but at least you're not stuck at the door, missing out on the party. Second, you notice that when you're not trying to get rid of him all the time, he calms down a little bit. He's still a pain, he still smells, but he's not so rowdy. And then after that, you start to notice some other things about Brian you hadn't actually seen before. Like that he has a quirky sense of humour, even though it's buried pretty deep. It even makes a couple of friends of yours laugh. And you wonder to yourself, what do you do next time you have a party? Y ahora entramos al nivel cognitivo 3. El estudio del nivel cognitivo 3 es un mundo muy interesante y novedoso. Discutiblemente, los humanos transmitimos el funcionamiento de nuestros diferentes niveles cognitivos, en este caso el 1, el 2 y el 3, a través del discurso. Pero hay posibilidades de estudiar de una forma mucho más precisa qué sucede en la mente del individuo con trastornos de ansiedad a través del discurso si nos enfocamos en lo que señalamos como el teatro de la ansiedad. Precisar cuáles son las ideas, cuáles son las palabras, cuáles son los verbos, los adjetivos que están en la mente del individuo que tiene un trastorno de ansiedad. Porque es una construcción en la cual se mueven todos estos elementos como en un teatro. ¿Cuáles son los escenarios que hay allí en la mente de este individuo? Su casa, el trabajo, el metro. ¿Qué características tiene este escenario? ¿Es atroz? ¿Este escenario tiene características de algo muy nefasto, desconocido, que otros personajes están dentro de ese escenario? De modo que este mundo tan amplio, tan versátil, es determinante que el terapeuta
pueda manejar en el paciente, porque va a ser una dimensión de gran apoyo y ayuda una vez que se maneja en el paciente. Veamos el siguiente ejemplo. Imagínense que hay un paciente con un trastorno de ansiedad. ¿Cuál de estas palabras vincularía ese paciente? ¿Qué red emocional construiría ese paciente? ¿O qué red de emociones y situaciones? Haga el ejercicio. Escoja las palabras que reflejan emociones, situaciones, acciones de un paciente que tiene un trastorno de ansiedad. Por favor, oigan con mucho cuidado el corto mensaje de este paciente e identificarán que dentro de su teatro de la ansiedad, dentro de su mente, predominan referencias, palabras, escenarios muy negativos. Uno de ellos, por favor, trate de identificarlo, porque alrededor de esto gira todo su componente y su contenido mental. Vamos a ver el demonio, vamos a mirarlo a los ojos y vamos a decidir qué vamos a hacer.